Chao, Margot. Un fuerte abrazo, mi hermano. Un fuerte abrazo. Bueno, buenas noches con todos mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Y en el día de hoy quiero empezar leyendo la palabra de Dios del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 33. Es una lectura muy conocida, pero para la cual la vamos a analizar y lo que hoy nos dice el Señor mediante esta cita bíblica, ¿no? Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes de amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús le dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». ¿Es palabra del Señor? Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Vayamos a este momento en el que Pedro le dice a Jesús: «Si eres tú, manda que yo vaya también a ti sobre las aguas», le dice Pedro. Y Jesús le dice: «Ven». Y Pedro descendió sobre las aguas y caminó sobre ellas. Ese momento fue glorioso. En medio de un mar que estaba embravecido, que azotaba la embarcación, en medio de la mirada de los otros 11 discípulos, Pedro se atrevió a usar su fe y se arriesgó y comenzó a caminar sobre el agua. Él es el único junto a Jesús que registra en toda la Biblia que ha caminado sobre el agua. Pero también dice que después Pedro dudó. Miró el mar y el viento y tuvo miedo y se hundió. La Biblia también narra que Jesús tomó a Pedro y juntos subieron a la barca. Al subir se calmó el mar, se calmó el viento, todos estaban asombrados diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Pero dije, imaginemos a Pedro. Quizás menos Pedro, podemos imaginar a Pedro sentado en un lado de la barca, absorto, ido, repitiendo en voz baja y la mirada fija: «Caminé sobre el agua, caminé sobre el agua». Sí, el riesgo de hundirse existía, mi hermano. Jesús nunca le aseguró que no se iba a hundir. Jesús nunca le dijo: «Pedro, ven, no te preocupes, todo saldrá bien, todo estará ok, no te vas a hundir y llegarás a mí». No, Jesús solo le dijo: «Ven». Y Pedro fue. Pues había un riesgo en la ecuación. Había el riesgo de hundirse, pero igual Pedro lo intentó.
Se ha predicado quizás muchas veces más del hundimiento de Pedro que de la caminata de Pedro sobre el agua. A Pedro no le importó que se hundió, le importó que caminó, que le creyó al Señor y lo hizo. A la mayoría de nosotros quizás nos importará más que dudó, que se hundió, pero si ese era el riesgo y Pedro corrió ese riesgo. Y esa es la gran enseñanza de este pasaje. Todo acto de fe en el Señor lleva sus riesgos, y si no lleva riesgos no es fe. Y de esta lectura, en esta noche, el mensaje de hoy lleva por título Abandonar la zona segura. Arriesgarnos a todo. Muchas veces hemos escuchado que cuando las cosas que intentamos diciendo que Dios te lo había dicho no te salen, es porque no era de Dios. Y no es así. A Pedro lo mandó Jesús a caminar sobre el agua. Jesús le dijo, ven, y aun siendo Jesús el que le dio la orden, a Pedro no le salió bien todo. Caminó unos pasos y se hundió, pero ganó una confianza tal y aprendió a usar su fe para después usarla a favor de otros, como también lo registra la Biblia en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Donde Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el paralítico, ¿no? Lo tomaron de la mano, se levantó y él afirmó sus pies y sus tobillos y se fue saltando, se puso de pie y anduvo, dice, ¿no? Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Pedro se entrenó en la fe en el mar, para después glorificar al Padre usándolo para sanar a este paralítico. Dios camina con la gente que usa su fe, que confía en Él, que el miedo no lo detiene, que el ridículo no lo detiene. Sí lo sentimos, sí lo siente hasta el mismo Señor, pero no los detiene, no nos detiene nada. Muchos cristianos queremos tener una vida cómoda, sin sobresaltos, que todo sea simple, directo, perfecto, pero esa vida no está siendo dirigida por Dios muchas veces. A Dios le gusta que usemos nuestra fe, que nos arriesguemos, que abandonemos esa zona segura, esa zona de confort. Hay uno que no se quiso arriesgar, ¿no? ¿Cómo lo trató el Señor? Le dijo siervo malo y negligente en la parábola de los talentos, ¿no? Pero llegando también dice la palabra que había recibido un talento. Dios le dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, pero igual tuve miedo y fui y lo escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo, le dice a su jefe, a su amo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que sí que segaba donde no sembraba y que recogía donde no esparcía? Este hombre no fue un hombre que se robó el talento. No lo invirtió en cosas deshonestas, no dice la Biblia, no habla de pecado, habla de un hombre que no se quiso arriesgar, que tuvo miedo a perderlo. Porque tener 5 talentos y convertirlos en 10, o tener 2 talentos y convertirlos en 4, se necesita arriesgarse. Pudieron haberlos perdido, pero este señor no se hubiera enojado porque les dio los talentos para usarlos con fe. Y en la fe hay riesgos y se abandona la zona segura. Sin embargo, a este siervo, ¿qué le dijeron? Siervo malo y negligente. En otras versiones quizás pueda decir siervo malo y perezoso. Hay personas que muchas veces escondemos esa pereza o la disfrazamos de un miedo o de no me gusta arriesgarme. La vida cristiana no implica una vida tranquila, mis hermanos.
Muchos de nosotros hemos pasado por un sinfín, por situaciones adversas, y en la Biblia tenemos un montón, ¿no? A David lo ungieron como rey de Israel, pero Dios lo forzó a usar su fe siempre, con Goliat, con Saúl, con los filisteos. Toda su vida fue muy intensa. Ahí tenemos a Esther, ¿no? Que quería hablar con el rey, porque Esther se enteró, pues, ¿no? Que iban a matar a todos los judíos, y ella era judía, ¿no? Y ir a hablar con el rey era cuestión de muerte, porque nadie podía hablar con el rey, ¿no? Menos si no la habían llamado. Pero sin embargo ella fue, ¿no? Para poder liberar de la muerte a los judíos. Esther, pues, nos dice, ¿no? En la palabra que le dijo a uno de ellos, de los judíos, que se llamaba Mardoqueo, le dijo que reuniera a todos los judíos, que hicieran ayuno, ¿no? Que no comieran en 3 días, que también ella iba a hacer ayuno con sus doncellas, y para que pueda entrar a hablar con el rey, ¿no? Aunque sea conforme a la ley, dice. Y Esther dijo, si perezco, que perezca. O sea, Esther dijo, lo haré, voy a hablar con el rey, y si muero, que muera, pero lo haré, dijo Esther, porque la fe lleva riesgos, y Esther salvó del genocidio al pueblo judío. No le importó si moría o no, pero ella lo hizo. No hay vidas tranquilas sin riesgos en la Biblia, mis hermanos. Nehemías se arriesgó siendo el copero del rey a pedir permiso para ir a restaurar los muros. Enfrentó a los pueblos, a todos los pueblos que se oponían a que se levantaran los muros. Tenemos a la viuda de Serepta, ¿no? Cuando Elías le pidió que le hiciera pan, y tenía lo último que tenía para comer ella y su hijo. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre, dijo la viuda. Hoy en día también hay mucho sentimiento de desesperanza, ¿no? La viuda había rendido completamente su vida. Ella creía que estaba preparando su última comida, pero Elías le dijo que confiara en Dios y que le hiciera una comida de la harina que había. Elías le dijo que era el plan de Dios de proveer para todas sus necesidades, pero que tenía que creer. Quizás la viuda, al haber usado la poca comida que tenía para alimentarse a sí misma y a su hijo, ella de todas maneras no se negó, se arriesgó, siendo su última comida, y lo hizo como lo pidió Elías. Aunque no podía ver si había comida extra ni entender cómo llegaría la comida, tuvo fe en la palabra de Dios y tomó acción basada en su fe. El riesgo es grande, mi hermano, pero la promesa de Dios era aún más grande. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, y como también para Elías. Y no es la única, ¿no? También habían tres amigos judíos que se negaban a inclinarse ante dioses paganos si los arrojaban al fuego, al horno en llamas, y Dios al cual servían los liberó del horno. La vida de los discípulos también fue una vida llena de riesgos por su fe. Ahí está José. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Le dice el ángel, ¿no? Tan incómodo como le fue para José mover a su familia hasta Egipto, imagínate el temor tan grande que tendría al obedecer el mandato de Dios, de regresar a Israel.
Sería como regresar a la boca del león, del lobo, ¿no? Él tendría que tomar a María y a Jesús de regreso a donde la vida de su hijo estaba en peligro. Pero debido a que José confiaba en Dios y lo que le estaba pidiendo, José aceptó el riesgo y obedeció debido a que él sabía que era el lugar donde debería estar. La Biblia dice que cuando sentimos miedo debemos poner nuestra confianza en el Señor. Tal vez queramos vivir una vida sin temores en este mundo, pero eso solo sucederá cuando estemos en el cielo. En esta vida todos vamos a enfrentar temores de una manera o de otra. Tenemos temores grandes, pequeños, le tememos al futuro, le tememos a lo que sucederá con nuestros trabajos y nuestras familias, y tememos a cosas pequeñas, como si dijimos lo correcto a una persona, o si esta presentación estuvo bien o no, o aún para hacer una llamada telefónica. Podemos tener miedo, pero en todas esas situaciones tenemos que tomar una decisión. Mi hermano, ¿vas a permitir que el temor te controle o vas a tomar el riesgo de fe debido a que sabes que tienes un Dios que te ama? ¿Quieres tomar ese riesgo de fe? Porque tomar ese riesgo puede significar ir a un lugar donde nunca has estado. O perdonar a alguien que no podías perdonar. Incluso hasta puede llegar a significar que dejes hasta tu trabajo. Un riesgo de fe también puede ser orar por algo o decidir confiado en Dios respecto a una situación o a una relación amorosa que te está perturbando quizás. Entonces, podemos decir que tomar un paso de fe siempre requiere un riesgo. Siempre requiere abandonar esa zona segura en la que estamos. Siempre requiere entrar en lo desconocido. Si pudiéramos ver a detalle acerca de dónde Dios nos está dirigiendo y cómo Él nos probará, no necesitaríamos de fe. No necesitaríamos arriesgarnos. Pero si hay algún éxito en el caminar cristiano, solo vendrá de la manera en que diariamente tengamos que vivir nuestra fe. De la manera en que vivimos cada día. Siempre con fe. En todo momento. Primero escuchando atentamente al llamado de Dios y confiando en Él. Aún a través de nuestros temores, mientras damos un paso a donde no podemos ver. Y es ahí donde las verdaderas bendiciones de Dios residen. Aún en nuestros temores, dar ese paso, arriesgarnos. Cuando nos llama al lugar donde tenemos la certeza de lo que no se ve, tenemos que caminar con valentía, mis hermanos. Tenemos que vencer nuestros temores con una fe fundada en la promesa de su palabra. Y confiar con todo nuestro corazón que Él nunca nos alejará ni nos dejará de su lado. Podemos estar seguros de la esperanza que se encuentra en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos el esfuerzo de escuchar, es casi cierto que oiremos su llamado. Él es fiel y nunca nos desviaremos por el camino equivocado. Entonces, cuando escuchemos su llamado, estemos preparados para caminar y tomar el riesgo de la fe.
Mientras más dispuestos estemos a arriesgar en la vida, en el servicio al Señor, en la pareja, en nuestra familia, en nuestras familias, en nuestro matrimonio, en las finanzas, más te puede usar Dios. Y si estamos dispuestos a arriesgarlo todo, no hay manera en que Dios no te pueda usar. O sea, no hay forma en que Dios no pueda hacer en ti y a través de ti lo que Él quiere hacer. Pero uno tiene que estar dispuesto, mi hermano, a arriesgarse, a jugársela, a avanzar. Si no damos pasos de fe en lo financiero, en lo familiar, en el área que querramos, si no tomamos esa decisión, es imposible que Dios pueda cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Es un paso de fe, es un paso de riesgo que uno tiene que dar. Y a veces sí, ese riesgo conlleva a que esa decisión no nos agrade del todo, ¿no? Que no estemos seguros de si va a salir bien o quizás va a salir mal. Lo único que nos separa de nuestro destino es una decisión que tenemos que tomar. Una pequeña decisión que a veces no te atreves, mi hermano, a tomar. Y es lo que te está diciendo esta noche el Señor. Desde el comienzo, la canción, decídete, decía, ¿no? Toma la decisión de seguirlo. Toma la decisión de arriesgarte. Toma la decisión de dar ese paso de fe. Y es lo único que se interpone entre lo que Dios quiere hacer contigo, mi hermano, y el deseo que tienes que eso se cumpla, porque sé que lo ansías. Pero es tu decisión, es solo una decisión. Que significa que hay un momento en que uno tiene que tomar esa decisión en fe. Y el único temor que debes tener es la inercia de la inactividad. De no hacer nada. Ese es el único temor que debe existir en ti, mi hermano. Ese es tu único temor, el sentirte que no estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Hay que tener miedo a perdernos lo que Dios podría hacer si nos animamos. No hay que tener miedo a tenernos quizás hasta los problemas mismos, no hay que tenerle miedo, sino a no hacer nada, a estar cómodos en la zona segura, a no arriesgarte. La fe es un asunto de riesgo, mi hermano. Cuando Dios te manda hacer algo, no importa si los vientos están a favor. Cuando Dios te manda, lo tienes que hacer. Cuando das un paso de fe, creyéndole a Dios, en cualquier área de tu vida, cuando dices voy a emprender un negocio, voy a emprender un matrimonio, voy a emprender un servicio, cuando doy un paso de fe, cuando tú das un paso de fe, siempre después van a venir dudas. Si hiciste bien o no hiciste bien, habrá muchas dudas. Muchas. Pero en la Biblia nos dice que el Señor aparece sobre las aguas como un fantasma cuando reconocen que es Él. Pedro dice, si eres tú, maestro, manda que yo vaya hacia ti. Y si al sentir Pedro el viento fuerte tuvo miedo, comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Quizás esta historia es súper conocida, ¿no? Pero hay un principio revelador que va a cambiar nuestra vida, mi hermano. El Señor le dijo, baja de la barca. Era el Señor dando la orden. Te está diciendo el Señor, baja de la barca. Mirlene, Elsa, Celia, Luis, baja de la barca. Era la orden del Señor Jesús. Así que tú debes bajar de la barca. Pedro bajó de la barca. ¿Caminó o no caminó sobre las aguas? Claro que sí caminó, ¿cierto? No es que se bajó y inmediatamente se hundió. Era un paso de fe. Es ese paso de fe que tienes que tener. Aunque haya miedo. Que Pedro, que una vez que caminó sobre las aguas, empezó a decir,
Pero ¿será que realmente estoy caminando sobre las aguas? ¿Será que realmente me mandó el Señor? No, mi hermano. Es quizás una locura, ¿no? Una vez que salió, más de una vez empezó a dudar Pedro. Y nosotros en ciertas situaciones estamos empezando a dudar. Nos estamos centrando en las olas, en el viento, en la tormenta y nos hundimos. ¿Qué diríamos hoy en día nosotros si lo estamos viendo a Pedro? Al final no era de Dios. Te bajaste de la barca y te hundiste. No, pues, no era de Dios, diríamos, ¿no? ¿Ustedes creen que no era de Dios? Era de Dios. Sí, era de Dios, mi hermana, amén. La duda aún después de obedecer hizo que se hundiera Pedro. Es tu duda, mi hermano, que haces que tú te hundas y que no te lances y que no te arriesgues, mi hermano. Es tu miedo. Entonces hay aquí, hermanitos, que hemos iniciado algo en fe, pero después comenzamos las dudas y empezamos a pensar, a analizarla, a tener una fe lógica, matemática. Pero aquí hay tanto viento, tantas olas, y al final nos hundimos. Y es que no sé qué va a pensar mi familiar, y no sé, y al final decimos, Dios no me mandó. No, Dios sí te mandó, mi hermano, y Dios te está mandando. De hecho, los primeros pasos lo hiciste en fe, pero después empezaste a dudar. Y ante la duda, aquella palabra que tenías sobre las aguas de pronto se hace débil. Y ante tu miedo y ante tu duda, la palabra, la promesa del Señor se hace débil y de pronto estás caminando sobre la nada por la sencilla razón que dudaste. Al dar pasos de fe nunca se tiene la certeza al 100% de creerle a Dios. Pero aunque no sea así, muchas veces nos perdemos una oportunidad. La mayoría de nosotros queremos una seguridad antes de dar un paso de fe. Y no debe ser así. Si no, no existiera fe. Muchas veces la palabra de Dios nos dice en Hebreos que imitemos la fe de nuestros dirigentes, ¿no? Dice la palabra, acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios, miren cómo dejaron esa vida e imiten su fe. Jesucristo permanece hoy como ayer y por la eternidad. Como nos dice su palabra, imitemos la fe de nuestros dirigentes, de nuestros servidores mayores, de nuestros responsables, y miren cómo han dejado su vida, cómo están dando su vida por Dios. Nos está diciendo que debemos esperar que a nuestro hermano en Cristo todo le salga bien. Lo que debes esperar es que tu responsable viva una vida de fe. En el camino en el que ellos tienen, no les ha sido fácil, no todo les ha salido bien. Quizás hemos puesto toda nuestra fe en hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Y nos hemos hundido muchas veces, como lo decía. Que al igual que Pedro, en todas ellas nuestro Señor Jesús nos ha levantado y no nos han dicho, ¿por qué dudaste? Vuelve a hacerlo. Por ejemplo, cuando se formó la comunidad católica, la piedra angular, fue un arrojado acto de fe. No sabían cómo iría todo. Habían estado ya en los grupos de oración y por ahí quizás era como una azafata en un avión, que ella sabe servir a los que iban en el avión, pero no sabe pilotear el avión. Pero nuestros hermanos responsables le creyeron a Dios. Y se formó la comunidad, la piedra angular.
Siempre que Dios te envía a hacer algo, hay un riesgo. ¿De que me va a salir bien? ¿Será que Dios me mandó? Siempre va a haber quizás esas preguntas, pero lo hacemos. Es lo que vamos a vivir y lo que estamos viviendo hoy en día. Cuando cada uno de nosotros ha hecho algo, como servir e ir de un lugar a otro sin tener dinero en el bolsillo y creyendo que Dios iba a proveer, o ir a un retiro sabiendo que el esposo o la familia se opondría, cuando dejábamos a un familiar enfermo en casa e ir a servir al Señor, cuando rechazaste un trabajo y le dijiste a Dios que sea un trabajo con un horario en el que pueda servir, Señor. Y cuántas cosas más que has hecho, mi hermano. Y Dios te levantó en ese momento. Decidimos creerle a Dios en ese momento. Y entre todo lo que se ha hecho, no todo ha salido bien. Y recalco que nos hemos hundido varias veces. Quizás nos hemos endeudado, nos han traicionado, nos han rechazado, pero lo que dice el versículo es, miren cómo dejaron esa vida, miren cómo actuaron. En otras palabras, si lo que enseñan lo ponen por obra, y si una y otra vez cae y si levanta, y si se levanta, imitad su fe. Nos vamos a caer una y otra vez, pero hay que levantarnos. Y somos nosotros, como yo siempre digo, el que predicamos con el ejemplo. Y muchos de nuestros hermanos nos van a imitar nuestra fe. Muchas veces creemos que cuando Dios manda hay una seguridad total. No es una seguridad total. Siempre uno tiene temor de saber si está haciendo bien o mal, porque si no tuviésemos ese temor y tuviésemos la seguridad total de que lo que estamos haciendo está perfectamente bien, entonces dejaríamos de orar y de depender de Dios. Es preferible pedirle a Dios, Señor, Señor, haz que progrese primero, y si me progresas te empiezo a diezmar, muchas veces decimos. Yo te lo prometo, Señor, prospérame, que progrese. Y lo que estamos haciendo es que estamos dudando de Dios. Dios dice, es al revés. Tú das el paso en el agua y yo te la abro, pero tú caminas en fe. Dios nos dice, no hagan que yo me mueva en fe. Tú, mi hermano, eres quien te mueves en fe, no Dios. Pero nosotros siempre pedimos que sea al revés, ¿no? Señor, por lo menos me quiero empezar a sentir bien para declarar la sanidad. Y el Señor dice, no, celebra, da gritos de júbilo, empieza a celebrar, pero tienes en fe que creer en Dios que va a hacer algo contigo, que ya te sanó, mi hermano. Y eso demanda un riesgo de tu reputación, del qué dirá, si estás loco, sí, pero significa que tienes que correr un riesgo. Quizás, hermanito, dirás, en medio de toda esta tormenta hemos decidido creerle a Dios, aunque en el proceso no nos ha pedido varias veces caminar sobre el agua, y siempre que nos hundimos en el mar de la duda o de la confusión, aparece Jesús y nos rescata diciendo, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. El Señor, mi hermano, te dice esta noche, tu lema debe ser, hasta donde te atrevas a ver y creer, yo te daré, te dice el Señor. En realidad te está diciendo, hasta donde te atrevas a ver y creer y te arriesgues a hacer, yo te daré.
Hoy en día, miles de personas asumen riesgos para alcanzar nuevas metas, objetivos. Y esta noche el Señor quiere que sepas que te quiere siendo una persona que asume riesgos de fe. Los que te llevaron a alcanzar algo grande que le dará gloria y honra al Señor. ¿Has estado estancado y has sentido que tu vida no tiene objetivos claros? ¿O que tu fe se estaba apagando? La realidad es que el Señor te ha creado con propósito de vida. Uno que quizás todavía ni siquiera has descubierto, que no le has pedido al Señor en oración que te lo revele. Cree que Dios te pondrá pensamientos nuevos, mis hermanos. Cosas que puedas hacer y asumir el riesgo de la fe. De abandonar tu comodidad, de abandonar tu zona de confort. Dios renueva. No te limites en tu mente. El Señor te puede estar llamando hoy para que compongas quizás una canción que tocará a millones de personas con el mensaje de fe. Tal vez a otro le dé la sabiduría para descubrir algo que impactará al mundo entero. O a otro a desarrollar una fundación que ayude a los niños, a familias necesitadas. Estamos aquí en esta vida para conquistar, para ser soldados, para esforzarnos, para ir adelante. Una iglesia, una comunidad que avanza, una iglesia que crece. ¿Por qué no tener la esperanza que la comunidad, la piedra angular, tenga más miembros en todas las áreas, que sean ingenieros, médicos, periodistas y cuantos más, que seamos todos cristianos? Debemos de enfocarnos en expandirnos, debemos de atrevernos, debemos ser ofensivos, que nos atrevamos a creer en aquello que nos ha parecido imposible, porque todo lo que el Señor toca, todo lo lleva a la grandeza y para Él todo es posible. No estancarnos en la zona segura de confort en la que estamos. Muchas veces no todo saldrá bien. Como dije, nos vamos a endeudar, caminaremos quizás en lo sobrenatural. Fuimos creados para que caminemos sobre las aguas. Mi hermano, no hemos sido creados para volar. Así que tienes que confiar en el Señor cada noche de tu vida hasta que te toque partir, hasta que nos toque partir. Sufriremos, sí, pensaremos que no estamos en lo correcto, que metimos la pata más de una vez y te preguntarás, ¿habré hecho bien? Pero aún así, en esas dudas, dar ese paso de fe. Vamos a hacer las cosas que nos manda Dios. Y quizás el Señor está con nosotros. Aunque sí estamos seguros que Dios está con nosotros. Pero digo quizás para que cuando Dios nos dé la victoria, nos sorprendamos y no lo demos por sentado. Reinvéntate, hermano, explora, avanza, sueña. Dios quiere que hagas algo. Hay una decisión que te está separando entre lo que Dios quiere que seas y lo que eres actualmente. Toma esa decisión hoy, para que mañana seas una nueva persona, un nuevo hermano, así tengas 20, 30, 40, 80, 90 años, hay que cambiar, hay que reinventarse, hay que correr riesgos y el riesgo es fe. Sea lo que sea que Dios haya puesto hoy en tu corazón, mi hermano, no lo abandones. Ni pienses que es difícil o que es imposible. Porque eso pudieron haber dicho hombres como Noé para construir un barco gigante, una barca, o como Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. Pero sin embargo,
no dudaron. Por medio del profeta Isaías también el Señor, ¿no?, nos dejó saber que a todo el mundo que solo Él podía predecir el futuro antes de que sucediera. Todos los planes del Señor se iban a cumplir porque Él sabía todo, porque Él hacía todo lo que Él deseaba. Este versículo que está en Isaías capítulo 46 habla pues tanto de la sabiduría de Dios como de su capacidad para hacer cualquier cosa. ¿Por qué has de temer si Dios sabe, tiene la capacidad de hacer cualquier cosa, de lo imposible lo posible? El Señor te está invitando esta noche para que liberes tu mentalidad limitante, que veas como Dios ve las cosas, es decir, infinitas, poderosas y posibles. Amplía tu visión, mi hermano. Te aseguro que el Señor te llevará por el sendero de alcanzar lo imposible naturalmente y te pondrá cerca de personas que jamás pensaste que podrías conocer y te facilitará recursos que necesites para alcanzar estas metas, porque lo que Dios promete, Él lo cumple, y asume esos riesgos de fe, mi hermano. Abandona tu zona segura. Como dijo un hermano, créetela, estás con un Dios poderoso que puede hacer grandes cosas, solo necesita de tu decisión. Ante todo riesgo, ante todo abandono va a existir el miedo. Pero hay que creer en nuestro Señor, que es el Todopoderoso y en Él lo podemos todo. Muchas veces al inicio de nuestro caminar del Señor éramos más fuertes, más fervientes, más arriesgados y se podría decir que no teníamos miedo. Y igual uno se lanzaba con todo, vamos hermano. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, o sea, se va pasando la etapa del enamoramiento, ya somos unas personas que ha pasado quizás cosas, que vienen las dudas, que quizás no ha salido bien las cosas, ya conozco a mi Señor, ¿y será que lo hace? Y ¿será que el Señor lo va a hacer? Y nos viene el temor, nos viene la duda, los pensamientos del no puedo, a analizar la situación de manera lógica y ya no nos lanzamos en fe. Dejemos esos pensamientos, porque eso nos estanca y no nos llevan a arriesgarnos, a lanzarnos en fe. Porque ya pensamos en cómo voy a quedar yo o cada uno de nosotros. Y como pensamos tanto en nosotros mismos, la fe se detiene rápidamente. No la dejamos avanzar, no la dejamos crecer. Por eso es importante de encender la antorcha, si no se va apagando el fuego. Hay que encender el fuego diariamente. Hoy también les quiero compartir algo que encontré del Papa Francisco, ¿no? En una jornada mundial. Él dice, los buenos servidores son los que se arriesgan, dijo. No tienen miedo ni son excesivamente cautelosos, no se aferran a lo que poseen, sino que lo utilizan. No hay fidelidad sin riesgo, dijo, porque ser fiel significa poner la vida en las manos de Dios y dejar que nuestros planes cuidadosamente trazados sean interrumpidos por nuestra necesidad de servir. Los que se cuidan para evitar riesgos inician en su vida un proceso de momificación de su alma. Si no te estás arriesgando, si no te estás lanzando en fe, si tienes dudas y eso te hace que no te lances, inicias
una vida, en tu vida, un proceso de momificación de tu alma, mi hermano. Arriésgate a hacer las cosas para Dios. Ánimo, levántate, te dice cada día. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios nos ha dejado caminar en el agua, a hundirnos, y nos ha rescatado para que nuestra fe se fortalezca. Y un día como hoy pueda levantar paralíticos emocionales que tienen una vida como de limosna, ¿no? Esperando que alguien venga y los haga felices. Y que alguien venga y les resuelva la vida. Hoy el Señor te dice nuevamente, levántate, arriésgate. Si Dios te lo dijo al corazón, arriésgate. Dios te dará la victoria, mi hermano. Y esta noche también el Señor te invita, de hoy en adelante, a reflexionar sobre qué riesgos como los que Cristo tomó, te está pidiendo Dios que tomes en fe. ¿Qué riesgos? ¿Cuál es el riesgo que has estado evitando que debes tomar en fe? ¿Con qué quieres que Dios reemplace tus miedos? ¿Qué has aprendido sobre Dios al tomar riesgos en el pasado, tú, mi hermano? Yo sé que te has dado por completo, te has lanzado en fe. Y eso también es nuestro punto de motivación a todos nosotros. ¿Qué has aprendido sobre Dios al tomar esos riesgos del pasado? ¿Y cómo te anima eso ahora? ¿Por qué antes sí lo hacías y ahora no? No le pongamos muros. Arriesguémonos. Nos va a ir mal, nos va a ir bien. Pero caminemos sobre las aguas. Nos hundiremos. Pero demos ese primer paso. Porque muchos de nosotros tenemos miedo. Y eso nos frustra y eso no nos hace creernos y eso nos limita al propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Grandes cosas podemos hacer en el Señor, mi hermano. Pero arriésgate, mi hermano, arriésgate. Como dice, arriésgate y Dios te dará la victoria. No importa si te dicen que eres loco, si te dicen... no sé, ¿qué más le pueden haber dicho? Que ya está fuera de sus cabales. Pues no, ya cómo va a ser eso a sus años. No importa. Arriésgate. Arriésgate, mi hermano. Eso es lo que quiere el Señor. Quiere hacer grandes cosas en esta comunidad. Y no es de hoy, es cuánto tiempo ya tenemos en la comunidad. ¿Estamos cumpliendo los objetivos o debido a nuestro miedo no lo estamos cumpliendo solo a medias? ¿Estamos siendo ejemplo de fe para nuestros otros hermanos? Espero, mis hermanos, que esta noche el Señor haya podido hablar a nuestros corazones y que de hoy en adelante pues podamos dar pasos de fe, arriesgarnos en el nombre del Señor. Les agradezco mucho el haberme escuchado, el haber permitido esta noche poder llevar la palabra de Dios. Le agradezco mucho a Dios por todo lo que nos está dando, por todo lo que me ha dado, ¿no? Y bueno, pues hermanito Sandro, creo que si podemos orar, dispongámonos a orar, por favor.